Estimados amigos y amigas, vamos entonces a dar comienzo al almuerzo virtual de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, después de 6 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, al igual que vuestras familias, personas allegadas y todos los que trabajen con ustedes. Las disposiciones del aislamiento social preventivo y obligatorio nos han obligado a utilizar este tipo de encuentros, que no es lo más cálido del mundo, pero nos permite tener una frecuencia mayor, dado que hemos estado reuniéndonos cada 15 días, y a la vez tener expositores extranjeros de gran valor que si no, no podríamos haber contado con ellos. Les recuerdo que el día 21 de septiembre tendremos una jurista rusa que ha conseguido la doctora Alejandra Rodríguez Galán, que no va a hablar en ruso, sino en español. Bueno, hoy tenemos varias novedades para compartir con ustedes. Hay una actividad incansable de nuestros miembros en actividades académicas en tiempos de pandemia. Quiero resaltar algunas de ellas sin perjuicio de señalar que todos y cada uno de nuestros miembros ha realizado una labor importante en este momento, pero sin lugar a dudas la labor más trascendente ha sido el Congreso Internacional de Derecho de Familia de la International Society of Family Law, que se realizó por primera vez en la Argentina, y el tema que fue Familia y Crisis atravesando la pandemia tuvo lugar el 26, 27 y 28 de agosto del 2020. Pero ¿por qué la trascendencia de este congreso? Porque hacía mucho que en la agenda pública no estaba la familia. Y en este caso, en la agenda pública estuvo la familia, dado que este congreso, realizado e impulsado por la doctora Úrsula Basset, recogió la adhesión de 24 provincias que lo declararon de interés, y la ministra de Justicia fue la que inauguró el evento y lo cerró Horacio Rosati, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos demuestra que si bien los temas que están en la agenda pública son hoy el tema del mar, como hablábamos recién con Frida, el tema de la reforma judicial y la reforma a la Corte de Justicia, la familia es un tema trascendente para el modelo de Argentina que queremos en el futuro. Después de eso, yo resaltaría la actuación de Pablo Barat en el Programa Federal de la Constitución para el siglo XXI, y las actuaciones sobre la reforma judicial, una mejor justicia, de Alfredo Vítolo en Fores y Argentina Lawyer Association, y las reflexiones sobre el proyecto de reforma judicial del 4 de septiembre en la UBA. La UBA ha creado un foro para que todos los profesores hagan llegar sus inquietudes sobre este tema. Conferencias varias sobre otro de los grandes puntos, que es los 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial Argentino, que empezó a regir en agosto del 2015, y finalmente un gran impulso a la inteligencia artificial, de la mano de todo el cambio que hay en los procesos judiciales a través de, o motivado por la pandemia, y motivado por la necesidad. Esto ha llevado que la inteligencia artificial en materia del proceso, sobre todo, que había comenzado a tener lugar hace 2 o 3 años atrás, ahora ha tomado un impulso espectacular. Sin más, mañana hablo yo sobre este tema en la Asociación de Magistrados y Funcionarios,
donde vamos a mostrar en la práctica cómo funciona el sistema para dictar una declaratoria de herederos mediante algoritmos. Y sin más, porque ya somos muchos los que estamos presentes. Señora Presidenta, ¿le puedo pedir un minutito la palabra? Vítor Daniel Roque, presente. Le conozco la voz, doctor Vítor, hable usted todo lo que quiera. No, bueno, todo lo que quiera, no, por favor. No, ya hablé, ya dije bastante el viernes en la facultad. Sí, no, una cosa, yo creo que usted, por una cuestión de pudor, ¿no es cierto? Y como siempre, de enorme contemplación hacia los demás, no ha mencionado un hecho muy importante que ha tenido lugar en los días pasados, que fue el homenaje tan lindo que se le hizo a nuestro querido miembro Julio César Rivera, ¿no es cierto?, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Mendoza, que fue un acto muy emocionante donde él dictó una conferencia maravillosa sobre el tema de contratos, pandemia y causales de resolución y eventos que se pueden enfrentar. Y yo lo que quiero señalar y recordar a todos los miembros, algunos de nuestros miembros de la asociación participaron, que no solamente fue muy merecido el homenaje, todos sabemos la personalidad de Julio y lo que merece, sino la calidez, el cariño, la sensación de amistad que tuvo, el ambiente tan cordial. Así que yo creo que también es un evento que tenemos que recordar y que nos parece que tenemos que destacar como parte de la actividad también de nuestra asociación. Muchas gracias, Daniel. La verdad que en eso hay que felicitar al doctor Pablo de Rosas, que es un gran impulsor, un gran organizador de eventos de todo tipo y que a lo largo de todo el año ha venido organizando cuestiones trascendentes dentro del derecho comparado y en este caso un homenaje al doctor Julio César Rivera por sus 50 años de ejercicio de la profesión. Pero bueno, claro, por razones obvias no lo mencioné. Vamos entonces a... Y una cosita que quería aclarar es que voy a aparecer con foto y no en vivo, no porque no pueda mostrarme, ustedes ya me vieron, sino porque estoy con muy mala conectividad y realmente la misma máquina me dice que si apago el video, mejor la conectividad y los puedo escuchar. Muchas gracias, Daniel, y bienvenida a Alejandra Rodríguez Galán. No los saludo a todos, pero ella, como está desde Rusia, quiero saludarla con todo cariño. Muchas gracias, Graciela, y me uno al homenaje a Julio, expresidente de la asociación y gran amigo, y bueno, un jurista enorme. Gracias, Alejandra. Bueno, a Pablo Palazzi lo conozco hace muchos años y le tengo una gran admiración y muchísimo cariño. Pablo estudió en Estados Unidos, como muchos de ustedes, o como algunos de ustedes, es egresado de la Fordham University, es graduado cum laude. Pero tiene un plus sobre esto. Pocos de aquellos que estudiaron en Estados Unidos pueden ejercer en Estados Unidos porque pocos son abogados. Es decir, pocos pasaron el bar. Y Pablo es abogado por el Estado de Nueva York desde el año 2001. Es doctorado en Derecho por la UCA, es abogado por la Universidad Católica, maneja con destreza 3 idiomas aparte del nuestro, el inglés, el francés y el italiano. Ha trabajado tanto en el ámbito privado como en el Poder Judicial. En el Poder Judicial ha trabajado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como secretario de letrado desde el año 2002 hasta el 2004. Ha trabajado en estudios norteamericanos como Morrison y Foerster, ha sido asesor en el Ministerio de Economía, ha trabajado en el estudio Cabanela, en el estudio Alén de Brea, en el estudio Rivera también, y en el Tribunal Oral y Criminal, y en la Fiscalía de Cámara Criminal de Apelaciones, lo que le da un amplio manejo, tanto del derecho privado como del derecho penal, lo que no es común en nuestros medios. Y hoy en día diría que está especializado en los derechos intelectuales y dentro de los derechos intelectuales, más que nada, en la parte
digital de lo que hace a los mismos. Es un autor encomiable y además es un organizador, porque tiene muchos libros que ha organizado en forma personal. Yo creo que debemos dejarlo a Pablo, que es un especialista en derecho de Internet, en comercio electrónico, en transferencias internacionales de datos, que nos cuente un poco sobre la responsabilidad de los buscadores de Internet en el derecho comparado. Pablo, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, y gracias a la asociación por la invitación. ¿Se oye bien? Ok. Y también me uno al homenaje a Julio César Rivera. Tuve el gusto de trabajar con él 2 años, así que imagínense si uno disfruta una conferencia de Julio que dura 40 minutos, lo que es poder estar en el estudio y tocarle la puerta y hacerle una pregunta u otra pregunta de temas, y que él conteste y lo pueda orientar a uno, ¿no? Yo creo que a veces abusé de eso, porque una vez le pregunté mucho por un caso y me contestó por escrito preguntar a un abogado. Con lo cual, a partir de ahí traté de llevar preguntas más difíciles y no abusar las preguntas. Pero bueno, si me permiten, comparto pantalla, ¿sí? Porque... no puedo compartir pantalla, Alfredo. No sé si me tienen que transformar en host. Te tiene que autorizar en anfitrión. Exactamente. Probá ahora, ya te autoricé, probá a ver si podés. Gracias. ¿Te da? Sí. Ahí está. ¿Pueden ver ahí? Perfecto. Sí. Ahora yo no puedo ver. Bueno, no importa. Ok, es que no puedo ver qué les... A ver. Perdón, tal vez tenga que desenchufar la pantalla externa. Ahí empiezo de vuelta. Es que tenía 2 monitores. Cuando uno tiene 2 monitores... A ver. Con 2 monitores te va a preguntar la máquina sobre cuál querés compartir y lo marcás y vos quedás en el costadito y queda la pantalla grande del monitor que elegiste. Sí, hice eso, pero no lo logro. Justo tengo un problema técnico. ¿Querés pasármelo a mí y yo lo voy pasando? Dale. El problema es que lo tengo en Mac. ¿Vos tenés Mac? Ah, no. A ver, pará. Vamos a ver si... Deme un segundo. Comparto de vuelta. Acá está. Ahora sí. Ahí sí, bueno. Era más linda la pantalla con la ola, pero bueno. Perfecto, perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, empiezo. Les voy a comentar un poco cómo funciona lo que es la responsabilidad de intermediarios de Internet en el derecho comparado, ¿no? Y me voy a centrar un poco solo en Estados Unidos, porque hay mucho, y la verdad que es donde más ha cambiado últimamente debido a hechos que son de público conocimiento por todos, ¿no? A ver, cuando se empieza, en la década del 90, cuando se empiezan a regular los intermediarios de Internet, lo primero que aparece es la empresa que me conecta a Internet, ¿no? Que es una especie de telefónica o empresas de comunicaciones de Internet que simplemente me dan un caño o una conexión a Internet, ¿no? Y luego empiezan a aparecer las plataformas con contenidos propios, porque en los 90 un poco se pensaba que la idea de Internet iba a ir a lugares centralizados donde iba a estar toda la información, y lo que iba a importar es que una empresa grande tuviera todos los contenidos, películas, diarios, comentarios, noticias. Se creía que todo iba a estar en lugares centralizados. Entonces, ahí puse América Online y Time Warner, porque se fusionaron. No sé si se acuerdan que en el 99 se fusionan, porque fusionan un proveedor de Internet con un proveedor de contenidos. Después estaba CompuServe, Prodigy, y eran todas empresas donde uno entraba a ese lugar y nunca salía, no recorría la web porque estaba todo ahí.
Pero la web empieza a crecer y la gente empieza a generar contenido propio que hace que se enriquezca la web y aparecen los buscadores, que son AltaVista, Yahoo, Google, etc. Luego aparecen las redes sociales y las plataformas de comunicaciones y las plataformas tecnológicas, como Amazon, Google, Facebook, que son un poco todo, ¿no? Se empieza a mezclar la red social con el sistema de comunicación y un poco lo que tienen que tener claro es que todos pueden ser todos. O sea, WhatsApp hoy en día funciona como un medio de comunicación, pero WhatsApp podría poner una pantalla fija y podría poner una pared y se transforma en una especie de Facebook. Instagram funciona como una red social con fotos, pero bien podría agregar más texto y ser una red social más parecida a Facebook. Entonces, todo se puede transformar en todo, en tanto uno tenga un canal de comunicación. Y pasan dos cosas alrededor del 90 y algo, que son importantes. Uno es la web 2.0, que es el concepto de que la web no tiene valor en sí porque haya grandes players que creen contenido, sino porque el que crea el contenido es la gente, ¿no? Entonces, aquí abajo les puse dos tapas de la revista Time, de aquella época. Una, vieron que Time todos los años elige un personaje del año. Y bueno, en el 95, creo, el personaje del año fue usted, o sea, el usuario de Internet. Time dijo que, dada la actividad que habían tenido los usuarios de Internet, en Internet, era el personaje del año porque la web se empezó a formar con contenido propio y variado de miles de personas que tenían blogs, que escribían comentarios, que comentaban en diarios. Entonces, un poco lo que hacía que la web sea, que Internet sea rica y sea atractiva, era tanta gente opinaba de forma tan diversa y con tanta libertad que básicamente eso era lo que enriquecía la web, ¿no? Pero ese contenido generado por terceros produjo un problema también, porque la pregunta era quién es responsable por ese contenido generado por terceros. Todos estamos de acuerdo que si una plataforma de Internet publica algo y se hace cargo de eso, será responsable civilmente de acuerdo a las reglas que correspondan. Pero ¿qué pasa cuando yo permito que millones de usuarios vayan a la plataforma y publiquen cosas, y comenten cosas de otros, y reenvíen, y tagueen, etc.? Entonces, aparecen miles de supuestos donde yo puedo injuriar a alguien, perjudicar, subir contenido protegido por derecho de autor, violar secretos comerciales, difamar, etc., publicar imágenes sin permiso, que hace que nos preguntemos, ¿es responsable la persona que subió eso o la plataforma también? Y la segunda pregunta es, ¿y la persona la puede identificar? Porque siempre que las personas suben esto pueden crear un perfil falso, etc., ¿no? Y el segundo punto que aparece acá, para ir un poco contándoles cómo se va formando todos estos problemas que vamos a ver ahora, es, en la web la gente hace cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas son, se comunica, informa, comercia, vende cosas, etc. Y las cosas malas es todo lo malo que uno puede hacer en el mundo real, también casi todo lo puede hacer Internet. Una de esas cosas es la ciberpornografía, ¿no? Entonces, justamente para esa misma época aparece una tapa de la revista Time donde dicen, con un informe, que había una gran cantidad de pornografía disponible y los menores la podían ver y no había control porque no había forma de controlarlo, porque los chicos usaban la Internet más que los padres. Entonces, esto plantea un problema que es que, se pone, digamos, en la opinión pública la necesidad de regular esto. Y Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos saca una ley que es la Communication Decency Act, que en realidad estaba regulando las telecomunicaciones. Como parte de esa regulación de las telecomunicaciones aprovechan y ponen dos cosas. Una de estas cosas es una norma penal que sanciona a quien de alguna forma distribuya imágenes indecentes, y bueno, había toda una discusión, y eso llega a la Corte Suprema y terminan anulando la regulación. No vamos a detenernos en eso porque no vamos a hablar de eso hoy, pero es importante que en esta norma también se pone una norma que le da inmunidad a los intermediarios de Internet, ¿no? Inmunidad es una palabra muy fuerte. Una cosa es que yo diga, bueno, usted no va a deber, no va a ser sujeto de acciones si usted lo baja o hace, pero no, esto fue directamente inmunidad, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo nos lleva eso a lo que pasa actualmente. Entonces, en el mundo, y hablo de dos sistemas grandes, hay muchos más, pero tenemos Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos tiene este sistema de inmunidad para derechos personalísimos a través de una ley aprobada en el 96, que es la Communications Decency Act, y tiene después un sistema de noticia y bajada de contenidos para derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, que es la DMCA, o Digital Millennium Copyright Act, que es una parte del derecho de autor. Hoy no voy a hablar ni de derecho de autor ni de propiedad intelectual, voy a hablar más de derechos personalísimos y agresiones al honor de las personas. Y la Unión Europea un poco se copió, por así decirlo, de Estados Unidos por un tema estratégico y creó la Directiva Europea de Comercio Electrónico, que es una directiva también que tiene una especie de notice and takedown, o noticia y bajada de contenidos, que cuando uno ve algo ilegal, le avisa al proveedor, el proveedor tiene un tiempo para darlo de baja, y si lo da de baja no es responsable, ¿no?
Y esto un poco, en 2019, el año pasado, tuvo sus idas y vueltas porque se morigeró un poco por la directiva lo que ha hecho de autor a raíz de un conflicto que tuvieron con Google y la prensa y el uso de noticias, ¿no? Pero esto es un poco la evolución que fue ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una norma actual que es la sección 230 de la Ley de Ciencias de las Comunicaciones. ¿Y cómo se llega a esta ley? Bueno, se llega a esta ley porque hubo una jurisprudencia contradictoria en Estados Unidos, ¿no? Hay dos fallos, uno del 91 y otro del 95, que llegaron a opiniones contradictorias. Y ustedes acuérdense que esto recién empezaba, en el 91 recién empezaba Internet, recién se empezó a usar comercialmente, y los grandes proveedores de contenidos, que eran CompuServe, Prodigy y American Online, empezaron a tener litigios. Uno de estos fue una empresa que descubrió que en un foro de noticias, que se llamaba Rumorville, dentro de CompuServe, alguien había dicho cosas feas de esa empresa. Entonces la empresa demandó, en vez de demandar al usuario que había posteado esa información, demandó a CompuServe, que era la empresa que daba donde se hosteaba el foro. Y dijo que ustedes permitían que ese foro exista, porque daban el soporte técnico e informático, y por lo tanto eran los editores del contenido. CompuServe se demandó diciendo, no, bajo el Common Law yo no soy el que creó este contenido, hay un usuario que usa este foro, como tantos usuarios más, yo simplemente soy un distribuidor, soy el equivalente a un kiosco o una biblioteca, y usted no puede hacer responsable a, digamos, a una librería, por ejemplo, que tiene un libro que injuria a alguien porque se vende ese libro. Vaya contra el autor. Y CompuServe ganó este caso, en el 91, la industria quedó tranquila, pero a los pocos años vino un segundo caso donde una empresa que se llama Stratton Oakmont, que es una empresa financiera de New York, que es la que dio origen a la película del Lobo de Wall Street, que no tiene muy buena reputación, encontró también que decían cosas no muy gratas de ellos, y demandó por $100 millones a Prodigy. Y de vuelta vino con el mismo argumento. Ustedes no son simplemente distribuidores de información, sino que son editores. Ustedes editan información. Prodigy dijo, no, yo no lo edito, yo tengo un foro donde la gente comenta cosas, y en ese lugar pusieron contenidos que a usted le perjudica, pero yo no tengo nada que ver, vaya contra el autor del contenido. Y lo que respondió el abogado Stratton Oakmont muy hábilmente fue que en todos los anuncios de Prodigy decía que querían crear un ambiente sano para la familia, era una época en la cual había miedo de sumarse a internet porque no sabía qué podía pasar, y que ellos controlaban el contenido, y que no permitían que haya contenido negativo. De alguna forma se anunciaban como un sitio web o una plataforma amistosa para la familia y con valores, etc. Y daban a entender que ellos iban a monitorear todo. Y como monitoreaban, de alguna forma sus propias palabras fueron lo que tuvo en cuenta el juez para condenarlos civilmente, diciendo que no eran unos meros distribuidores de información sin tener conocimiento, sino que eran parte de la plataforma y del contenido. Por lo tanto, los hizo responsables. Esto generó una jurisprudencia contradictoria, donde algunos fallos decían las plataformas son responsables por contenido de terceros, y otros dijeron las plataformas no son responsables por contenido de terceros. Ante esa divergencia, intervino el Congreso en esta ley que les comentaba, en el 96, con la intención de derogar este precedente, este segundo precedente. Ustedes vieron que en el Common Law se da este juego entre lo que dicen las Cortes y lo que dice el Congreso, y cuando el Congreso no le gusta lo que dicen las Cortes, lo corrige mediante una modificación en una ley, y siempre se sabe, esta ley salió por tal fallo, ¿no? Entonces, todos sabemos que esta norma, la sección 230 de la Communication Necesidad, sale por este fallo que dijo los intermediarios de Internet que permiten que se suba contenido tercero, son responsables como editores mismos del contenido. Y la ley, en realidad es mucho más larga, pero les copio acá un artículo, la parte correspondiente dice, ningún proveedor o usuario de un servicio interactivo será tratado como aquel que publica la información o como que emite la información, ¿no? Entonces, esa norma es central porque un poco hace el overruling de Stratton Oakmont contra Prodigy y dice, a partir de ahora, cualquier intermediario de Internet, del listado que vimos ahí, lo vas a tratar no como un speaker o como alguien que emite el contenido, sino como un mero distribuidor, ¿no? Esto era un poco, hay un fallo viejo de la Corte que habían condenado en California a un librero porque tenía un libro que fue considerado obsceno por la autoridad local, y la Corte Suprema lo había revocado en el 50 diciendo, no, el librero no es responsable del contenido del libro, un poco era esto, esta idea de que quien no crea contenido ni lo avala ni lo edita, hace que uno sea responsable. La gran pregunta es cómo se iba a interpretar esta norma, ¿no?
se podía interpretar muy limitadamente o muy ampliamente. Y lo que pasó en el primer caso que se presentó fue que se interpretó muy ampliamente, tan ampliamente que dio una inmunidad a los intermediarios de Internet. El primer caso es un caso del 97, es Sirvan contra American Online. Sirvan era un joven que vivía en Seattle, y no sé si recuerdan cuando bombardearon el edificio de Oklahoma, que pusieron una bomba y mataron bastantes personas, que hubo un juicio y juzgaron a la persona que había puesto esa bomba. Justo en el momento que estaban juzgando, alguien hizo una broma a este señor, a Sirvan, y le publicó en American Online, en varios foros, que él estaba a favor de la matanza, del atentado terrorista, etc. Puso su teléfono, su correo electrónico, entonces Sirvan empezó a recibir todo tipo de llamadas molestas, insultándolo y molestándolo. Se comunicó con American Online y pidió que lo den de baja, pero American Online lo dio de baja, pero de vuelta volvieron a subir contenidos que lo perjudicaban a él, le hicieron una especie de acoso online, y entonces lo que hizo él fue demandar a American Online diciendo que American Online había publicado estos contenidos. Y la defensa de American Online fue, no, hay una nueva sección, la sección 230 de la Communication Decency Act, que dice que yo no soy responsable por el contenido subido por terceros. Yo lo di de baja apenas me enteré, pero incluso no tengo que darlo de baja. Y lo que dijo el juez acá y la Cámara, que lo interpretaron muy favorable a los intermediarios de Internet, fue que la idea del Congreso fue evitar que la amenaza de que uno pueda, yo lo puse en inglés, perdón, pero creo que lo pueden leer, evitar que uno tenga la amenaza de ser demandado civilmente, y que eso de alguna forma limite la libertad de expresión de todos estos intermediarios y de terceros, y que bueno, que se consideró que esta forma de imponer una responsabilidad civil a la plataforma que pone los medios tecnológicos para que ese contenido esté disponible cuando fue subido por terceros, es una forma de lesionar, es una forma de intrusión gubernamental en esa libertad de expresión, no se permitía, y que no puede estar, no puede ser sancionado por sacar la información o por permitir que esté disponible. ¿Y por qué? Por removerla no, porque lo que se quiere es que tengan total libertad para actuar, removiéndola o no removiéndola. Vamos a ver que cada intermediario de Internet tiene una política distinta. O sea, Facebook deja muchas más cosas políticas, Twitter no empezó a moderar más, pero la idea es que ese espacio de moderación sea muy amplio, que algunos moderen más, otros moderen menos. Entonces hay lugares de la red donde el contenido es muy fuerte, otros donde es menos fuerte porque uno quiere tener pero que no sea responsable por eso, haga lo que haga, ¿no? Y de alguna forma lo que decían es que si no lo hacen así, se lleva una forma de responsabilidad objetiva donde automáticamente se hace responsable al intermediario de Internet por el contenido subido por terceros. Y un poco lo que termina diciendo es, miren, podrá gustarlo o no esto, pero esto es una opción que hizo el Congreso, es una opción de política, y que tiene por objetivo, digamos, permitir de que se inmunice, dice esa palabra el fallo, a los intermediarios de Internet, para que no tenga efectos restrictivos. Entonces, este fallo es el que abrió la puerta para que cualquier juicio de los que vendría después, contra intermediarios de Internet, generado en la publicación que sube un tercer usuario de esa plataforma, sea rechazado por la inmunidad. Digamos, la expansión que se dio a esto fue enorme, enorme, y lleva incluso a situaciones bastante injustas que vamos a ver ahora, pero bueno, son las que hay. Por ejemplo, Blumenthal versus Drudge American Online es un fallo 98 en el cual Drudge era un columnista político que era bastante fuerte en las cosas que decía, y American Online le pagó para que su columna de su blog estuviera también en American Online. Y Blumenthal era un político que se sintió afectado por los contenidos y las cosas que decía y las falsedades, y demandó a American Online diciendo que había permitido que ese contenido esté ahí. Y el fallo fue rechazado diciendo que American Online tenía inmunidad porque el contenido era subido por Drudge, por un tercero. En el caso Ben Ezra y Weinstein contra American Online también se publicaron información de acciones con errores que perjudicó a la empresa, y American Online dijo, yo acá tengo un tercero que es el que sube los stocks, la información de stocks, cometió errores, pero yo no tengo nada que ver, lo sube un tercero, tengo inmunidad, y le hicieron lugar y dijeron que es inmune. Jane Doe contra American Online en un fallo de Florida, en el cual una madre descubrió que sus hijos habían visualizado pornografía infantil y les produjo problemas psicológicos, demandó a American Online diciendo que habían permitido que se suban esos videos civilmente por los daños que habían causado a sus hijos, y el tribunal dijo que no, que había inmunidad a American Online porque eso lo habían subido terceros. Les aclaro que la CDA excluye los temas penales y los temas de propiedad intelectual, o sea que acá hablo solamente de responsabilidad civil
contra intermediarios de Internet por contenido subido por terceros. Esto excluye temas penales y temas de violación a la privacidad y temas de propiedad intelectual que van por otro canal, ¿no? Gentry contra eBay. En eBay un señor vendía lo que es Sport Memorabilia, o sea, todas cosas de deportes que tienen firma de jugadores, una camiseta, un jugador de béisbol, tarjetas de jugadores de béisbol, el ticket de una entrada a un partido famoso, y eso se paga muy caro porque para los coleccionistas vale mucho. Ahora, descubrieron que este señor todo lo que había vendido era falsificaba la firma de jugadores famosos de béisbol, los cobraba carísimo y después era como un papel eso, ¿no? Y no valía nada. Entonces el comprador de esto demandó a eBay diciendo, vos permitiste que este señor venda mercancía falsificada. eBay se defendió diciendo, no, yo soy un tercero, un proveedor interactivo de servicios de Internet, y acá hay usuarios que suben cosas, y los usuarios son responsables de lo que hacen. Y el tribunal le hizo lugar y dijo que eBay tenía inmunidad. En Batzel contra Smith se demandó un tercero que había difundido a través de un proveedor de acceso a Internet notas difamatorias para un tercero, dijeron que también tenía inmunidad para el usuario que reenvía comunicaciones injuriosas. Carafano contra Metrosplash. Metrosplash era el dueño de un sitio de citas online, y habían creado perfiles falsos que afectaban a la parte actora, y ahí dijeron que tampoco esos perfiles falsos habían sido creados por la empresa, sino por un tercero, y por lo tanto eran inmunes. Barrett contra Rosenthal, un caso muy parecido, repostear una nota difamatoria generada por un tercero, tampoco es responsable. Bueno, los casos siguen y son interminables. Chicago Lawyers Comité contra Craigslist. Craigslist es como un eBay o como un OLX. Tenía avisos discriminatorios. Los avisos discriminatorios era gente, por ejemplo, alquilo departamento, pero no quiero judíos o gente de color. Esos avisos son discriminatorios. En el mundo real o en el mundo offline, un diario no puede publicar esos avisos porque los sancionan, porque violan las normas discriminatorias, pero como se publicaba a través de Internet y lo subían terceros, Craigslist no era responsable por ese contenido subido por terceros. Y acá se empieza a generar una dicotomía entre el mundo offline y el mundo online, ¿no? Porque pasa lo siguiente, como esto protege a los intermediarios de Internet, pero no protege a los intermediarios reales o de papel, si un diario publicaba un aviso discriminatorio podía ser sancionado. Si la página online de un diario publicaba un aviso discriminatorio, podía aplicar esta excepción de inmunidad. Si yo publico una carta de lectores en un diario que injuria a un tercero, el diario puede ser demandado bajo el Common Law de Estados Unidos por difamar al publicar esa carta de lectores difamatoria. Si se publica automáticamente porque un tercero sube el contenido al diario no es responsable porque es online. Y acá esta diferencia entre el mundo offline y el mundo online empezó a hacer ruido, ¿no? Porque decían, bueno, ¿por qué? Estamos impulsando a los intermediarios de Internet, pero todo bien, ¿no? ¿Hasta dónde los vamos a favorecer? Bueno, acá hay un montón de casos más donde esta inmunidad se fue aplicando, ¿no? Entonces, y la inmunidad llegó a situaciones como, por ejemplo, un comercio tenía críticas que eran falsas en un sitio de revisión de comercios, donde los consumidores se quejan. El comercio gana un juicio contra el consumidor diciendo que lo había injuriado, lo había defamado corporativamente, lo había denigrado. Luego, con esa sentencia, va al intermediario de Internet y dice, por favor, saca el comentario negativo ahora, y dice, no, yo no tengo por qué sacarlo porque tengo inmunidad, y ese sitio pudo mantener la crítica incluso aunque fuera falsa. Entonces se fue escalando esto, y empezó a haber en el año 2016 bastante debate acerca de hasta dónde tenemos que llegar con esta inmunidad, ¿no? Por ejemplo, en Force contra Facebook se discutió ayuda al terrorismo. Varias víctimas de terrorismo demandaron a Facebook porque había permitido que existieran grupos donde terroristas se juntaban y planeaban atentados o reclutaban gente para cometer atentados, y tanto un caso contra Twitter como Facebook fueron rechazados por la inmunidad que da la sección 230, ¿no? Y ya, como les contaba, empieza a aparecer la inmunidad, digamos, esta inmunidad empieza a llevarse a límites donde dicen, bueno, creo que estamos yendo muy lejos, ¿no? Sobre todo en la sociedad litigiosa de Estados Unidos, donde el tort law y las class actions son muy fuertes, y donde, digamos, que todos tienen derecho a tener su día en tribunales, ¿no? Entonces, aparece un caso del 2008 que se llama Fair Housing Council de San Fernando Valley contra Roommates. Roommates era un sitio que, como lo dice el mismo sitio, era un lugar donde uno busca roommates. En Estados Unidos es muy común que uno va a una ciudad a otra a estudiar al college y alquila, o va a la universidad, y como es caro alquilar, uno alquila con roommates. Entonces alquila un inmueble de 2 cuartos y compartimos mitad y mitad los gastos. Y la gente usa el sitio roommates.com para alquilar una habitación dentro de su departamento a un tercero.
y había personas que decían, bueno, no quiero mascotas, no quiero que fumes, y algunos tenían comentarios discriminatorios, como por ejemplo, yo no quiero gente de color, no quiero sudamericanos, no quiero judíos, no quiero musulmanes, etc. Esto es ilegal en Estados Unidos porque viene una norma que prohíbe discriminar en housing, y digamos, el actor acá, una parte actora, demandó a Roommates diciendo, usted está permitiendo estos contenidos ilegales subidos por terceros. Ahora, el problema fue que la Roommates se defendió diciendo, no, yo tengo inmunidad por la sección 230, esto lo suben terceros, y lo que dijo el abogado de la parte actora fue, bueno, en realidad usted no está permitiendo, porque tiene un adicional, que es que en los menús desplegables para completar el aviso, usted da opciones, y dentro de las exclusiones, usted da opciones para discriminar a gente de color, porque el sitio automáticamente se fue completando con la data que generaba la gente. Entonces, como la gente discriminaba, iba llenando esos datos, empezaron a aparecer en los menús y las opciones que daba el sitio, opciones para discriminar. Entonces, eso hizo que el tribunal condenara diciendo, bueno, en realidad usted no es un mero distribuidor de información, porque usted da opciones y ayuda a discriminar. Por lo tanto, como ayuda a discriminar, porque colabora con las opciones para discriminar, lo hago responsable. Entonces, este fue el primer caso donde se rompió la inmunidad, que era casi absoluta, ¿no? Después otro caso que apareció muy típico fue el caso de los abusos, ¿no? O sea, el sitio generado por terceros no tiene responsabilidad respecto al contenido generado por terceros. Entonces, aparecieron dos casos de sitios. Ustedes saben que en Estados Unidos hay mucha libertad de información y esto a veces puede tener cosas perjudiciales. Hubo un señor que fue a todas las comisarías y pidió las fotos de todas las personas arrestadas, que se llaman mugshots. Eso vieron cuando uno aparece con el numerito así, con la cara que le sacan cuando lo arresta la policía por manejar ebrio, por tener un altercado con un policía, etc. Bueno, esas fotos las puso ahí y dijo, arrestado, supongamos que a mí me arrestan por manejar con alcohol. Mi foto está ahí con mi número, dice Pablo Palacio arrestado, pone mis datos, mi mail. Cuando yo me busco en internet aparece mi nombre, y ese sitio empezó a cobrar una suma bastante alta, $350, por removerse de ese sitio. Y eso, digamos que el sitio tenía de alguna forma, estaba abusando de esta inmunidad que tenían los intermediarios. Otros sitios empezaron a jugar con lo que se conoce como revenge porn, que es la publicación de imágenes íntimas en internet, que generalmente los novios o novias, exnovios, que se grabaron durante la relación, guardan fotos íntimas y después las terminan publicando. Estos sitios permitían que terceros suban estas fotos íntimas y que le agreguen datos, mail, teléfono, dirección de trabajo, etc. Y entonces las personas empezaban a buscar en internet y se encontraban que su imagen personal con sus escenas íntimas estaban ahí, y estos sitios cobraban de vuelta un fee por removerlo, que era bastante alto. Entonces, con tal de terminar con ese suplicio de que es que sus imágenes íntimas aparezcan en internet, estos sitios permitían que este contenido esté y cobraban por removerlo y se hicieron millonarios con esto. Y no eran responsables porque ese contenido lo subían terceros. No lo subían ellos, sino que lo subían, digamos, el exnovio que está en posesión de esas fotos o alguien que le había robado. Después aparece todo el tema del sex trafficking, que tuvo mucho eco en la prensa en Estados Unidos. Se descubrió que había un montón de sitios que se dedicaban a ayudar al tráfico de sexo, de menores, raptar menores, etcétera, distribución de pornografía infantil. Esto estaba en las redes tradicionales, en muchas plataformas muy conocidas, y por toda la acción de la policía y los fiscales, dejaron de estar ahí y se movieron a páginas más oscuras en la Deep Web, o en una página que se llama Backpage, ¿no? Y entonces, Backpage, de vuelta, jugaba con inmunidad de la sección 230 porque permitía que se suban contenidos por terceros que ofrecían este tráfico de fotos, incluso de menores o de personas, y fue tal el reclamo que se armó por parte de la sociedad que el Congreso terminó reformando la sección 230 y agregando una excepción que excluye la responsabilidad a los sitios que alberguen contenido con fines de sex trafficking, ¿no? Entonces, porque había un par de fallos que inmunizaban a Backpage. Entonces, esto generó digamos, fue el primer intento legislativo de reformar la sección 230 diciendo, fuimos muy lejos en la inmunidad, ojo, vamos a empezar a poner excepciones legislativas. Luego, unos años más tarde, viene todo el lío de Cambridge Analytica y las elecciones de Estados Unidos y la interferencia rusa. La inteligencia norteamericana tiene reportes escritos donde dice que existió interferencia rusa, esto no es un invento de nadie. Esos informes están publicados, redactados en internet, en todos los diarios, hay un gran debate, y esto se niega, pero de alguna forma la interferencia rusa a través de las plataformas que usan los propios norteamericanos fue algo muy fuerte, y hizo
empezar a repensar cómo podemos reglamentar y regular a las plataformas. Las plataformas inmediatamente fueron al Congreso, tuvieron que declarar, todos los líderes de las plataformas, publicaron avisos de página entera en los diarios diciendo que iban a poner más gente. Hoy en día las plataformas tienen batallones de gente moderando, que es bastante compleja la moderación, ahora vamos a ver por qué es compleja. Y encima, después del problema de las elecciones y interferencia rusa en las elecciones, las plataformas empezaron a poner trabas tecnológicas para la difusión de contenido. Fíjense que ahora en WhatsApp ustedes quieren reenviar un contenido más de 5 veces y se lo frena, para evitar la viralización de contenidos que pueden ser negativos. Hay formas de saltearse eso, pero se ponen frenos. Todas las plataformas empezaron a mejorar un poco los contenidos de avisos. En las elecciones se preocuparon mucho más, se dieron cuenta que pueden ser usadas como armas, es decir, así como los aviones en septiembre 2011 fueron usados para estrellarse contra las torres, las plataformas también son usadas por el terrorismo y por quienes quieren atacar la democracia en Estados Unidos para provocar daños. Y después el presidente actual de Estados Unidos también llevó un poco todo este debate al enfrentarse contra, digamos, la prensa y las tecnológicas, diciendo que, echándole un poco la culpa a ellos de lo que publican. Entonces empezó un poco a debatirse cuánto podemos regular Internet, ¿no? Y cuánto podemos regular estas plataformas que con esta norma tenían inmunidad por responsabilidad civil, ¿no? Y cuánto funcionaba, no. Está lleno de estudios que dicen, sí, la verdad que esta inmunidad permitió que crezcan las plataformas y se generaron cientos de miles de empleos, se generaron cientos de miles de contenidos que si no se hubieran moderado y se hubieran sacado, porque ante la duda una empresa la sacaría. Entonces, también al usarse tanto políticamente estas plataformas comenzaron a estar más en el ojo de la tormenta. Pongo el ejemplo del debate que tiene Trump actualmente con Twitter. No sé si ustedes lo han seguido, pero Trump bloqueó a muchas personas que lo criticaban en Internet en su cuenta de Twitter, y 8 personas que fueron bloqueadas hicieron una acción contra el presidente, el secretario de prensa de la Casa Rosada, y porque Trump usa su cuenta personal a modo oficial, ¿no? Entonces esas 8 personas que fueron bloqueadas por criticar al presidente dijeron que al haber sido bloqueadas en Twitter por el actual presidente, no podían tener un debate abierto con él, porque de alguna forma no podían ver ni responder al mismo nivel con lo que estaba haciendo. Y la defensa fue, no, esta cuenta es personal, no tiene nada que ver. Obviamente, teniendo en cuenta que la cuenta de Trump de Twitter se usó para criticar al líder de Corea del Norte, para echar a funcionarios públicos, varios asesores de Trump fueron echados vía Twitter, y no echados, digamos, por la forma más natural. O sea, prácticamente la cuenta de Twitter se usa para gobernar por el presidente de Estados Unidos. Entonces, todo lo que ocurre ahí son actos públicos, y lo que sucede ahí es un foro público, claramente un foro público de debate. Entonces, lo que terminó diciendo el fallo de primera y segunda instancia es que ese bloqueo incurría en una suerte de lo que es viewpoint discrimination, porque el gobierno, al usar la cuenta del gobierno, no puede usarla para discriminar a estos y estos no, y era una discriminación que violaba la primera enmienda, y el foro público estaba sujeto a menos restricciones, y se vieron obligados a no bloquearlo, ¿no? Y hay un montón de casos más con otros funcionarios, a todos los niveles y en todo Estados Unidos. Y después las plataformas empezaron a intervenir políticamente. Las plataformas, y esto es increíble, dijeron, el argumento de la sección 230 es, yo no quiero moderar, no puedo moderar, denme inmunidad absoluta porque yo modero o no modero, pero yo no quiero ser responsable por lo que modero. Y llegó un nivel, la contienda política, que las plataformas empezaron a moderar. Ahora vamos a ver estos argumentos, pero y el problema de la moderación es que desde hace 20 años las plataformas venían diciendo, primero yo no puedo moderar, que en realidad no es verdad que no pueden moderar, pueden apretar el botón y borrar cualquier cosa. El problema es que está en la cantidad de contenido, que moderar plantea un problema técnico. Allá hay 2 o 3 libros escritos sobre este tema, y que es, ustedes imagínense, por ejemplo, Facebook, por modo de ejemplo. Facebook tiene 2.200 millones de usuarios. Imagínense la cantidad de contenido que se postea por segundo en Facebook. Tienen que tener 2.200 millones de usuarios es un tercio de la población mundial, es más que un continente, más que 2 continentes. Entonces, ¿cómo hacemos para moderar eso? Y aparte, en cientos de idiomas. Entonces Facebook tiene un ejército de gente, no sé si tiene 20.000, 30.000 personas moderando. Pero esto plantea un montón de dilemas acerca de qué moderás y qué no moderás, qué sacás y qué no sacás. Entonces, es complicado empezar a moderar, pero de hecho se modera mucho, y la decisión de moderar está en función de qué ambiente quiero dar yo, un ambiente más cuidado, donde pueda haber más familias. O sea, ustedes pueden comparar. Facebook, que es un lugar donde hay cierta moderación de contenidos no políticos, los políticos tienen más libertad,
y lugares como 4chan o Reddit, que son plataformas donde se juntan hackers y gente de la Deep Web y donde hay cero moderación y los contenidos son muy fuertes. Hay para todo en Internet, porque justamente de eso se trata la libertad de no moderar. Pero además de la imposibilidad fáctica de moderar que tienen muchos usuarios, piensen que, por ejemplo, en YouTube se suben, no sé, creo que 400 horas de video por hora. Entonces, para ver ese video necesitamos un ejército de gente que lo lea. Pero además de gente, necesitamos abogados detrás de esa gente que tome decisiones jurídicas, porque hay gente que puede decir, bueno, esto yo lo voy a moderar y esto no, ¿no? Pero después tenés consecuencias legales que en algunas cosas en algunos países son ilegales y en otras son legales. Entonces tenés que moderar geográficamente. Y tenés que moderar por idiomas, porque hay palabras que en un idioma significan una cosa y en otra no. Entonces lo que hicieron las plataformas fue empezar a moderar mediante inteligencia artificial. Tienen el algoritmo que modera 80-90% del contenido, que obviamente comete errores porque se generan falsos positivos. Yo tengo el software que funciona bien, pero modera además. Los otros días veía en Twitter un señor que se quejaba, un informático, que puso la palabra HP laptop negra, y por la palabra negra lo habían moderado y tuvo que pedir una reconsideración a Twitter o a Facebook, ¿no? Y después está el tema de no queremos moderar contenido ya por un tema de valor de la primera enmienda. Decimos, nosotros queremos tener libertad total de que se publiquen cosas y que después que la gente elija, ¿no? Y acá estamos el tema del Marketplace of Ideas, el mercado de las ideas, y que la gente valore los contenidos y elija, está bien, vos opinás así, vos opinás de otra manera, ¿no? La dificultad de determinar si algo es legal o no. A veces necesitamos un fallo de un tribunal para decir si es ilegal o no. Y también está esta idea que mientras más información hay, mejor es todo, digamos. Y también está el tema de que si las plataformas moderan van a ser sensores privados. Fíjense con las críticas que se le hace al derecho del olvido, que en algunos casos es muy bueno y en otros casos muy malo, es que el buscador, que tiene que decidir un caso de derecho del olvido, se transformó en un sensor privado, porque si el buscador dice que no, la persona a la cual le rechazan el derecho del olvido se va a tribunales y puede lograr un fallo. Y ahí vamos a ver si estaba bien o no conseguir el derecho del olvido. Pero si el buscador se confunde y concede el derecho del olvido y borra esa información, y supongamos que cometió un error y un tema de interés público, pero lo borra igual, nunca nos vamos a enterar. Porque nunca vamos a saber qué pasó. Porque no hay un escrutinio de esa actividad de una empresa privada. Entonces el problema de la moderación también es que cuando le empezamos a imponer cosas a los buscadores, a las plataformas, bueno, hay una cifra enorme de cosas que el buscador aceptó el derecho al olvido, y yo no sé si está bien. Era un político corrupto que cometió un delito y quería que lo borren, o era un ciudadano privado que tiene más derecho a la privacidad y que hace 20 años cometió un delito menor que ya está prescripto. Entonces, o una falta menor. Entonces, en ese debate uno dice, bueno, está bueno el argumento de que no podemos transformarnos en sensores privados cuando los obligamos a moderar y a bajar contenido, porque si no, se empiezan a sacar cosas que no podemos controlar en la red. Y después está el tema de quién controla a los que moderan, ¿no? Hace poco Facebook inventó un tribunal privado, contrató a 20 personas notorias, no son legales, es gente que tuvo rol público importante, y este tribunal de apelaciones internos es un tribunal al cual alguien puede apelar cuando Facebook te da de baja algo, ¿no? Supongamos, y Facebook ha tenido miles de problemas con el tema de la moderación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa imagen, creo que desde la guerra de Corea o de Vietnam, de una chica desnuda corriendo, que un poco simboliza el drama de la guerra? Un periódico de Europa del Norte lo publicó y Facebook lo borró porque era un desnudo. Esa es una foto histórica que un poco simboliza lo que significaba la guerra de Vietnam en Estados Unidos. El periodista recibió un premio por esa foto, y después de que el periódico hizo un lío terrible, Facebook terminó poniendo la imagen de vuelta, pero técnicamente era un desnudo. Y, a ver, Facebook, podemos hablar una hora entera de los problemas que tuvo Facebook con el tema de mostrar, por ejemplo, desnudos, porque están las mujeres que amamantan, y Facebook prohibía los desnudos, y empezaron a sacar un montón de imágenes de mujeres amamantando, entonces se quejaron, hubo una protesta enorme en Facebook, y lo permitieron, pero después había una discusión acerca de si tenían que mostrar uno o dos pechos, porque había gente que amamantaba y mostraba el otro pecho, que se decía un desnudo. Entonces Facebook modificó la política por tercera vez diciendo, solamente se amamanta, pero solamente se puede mostrar el pecho que amamanta, y todo esto parece ridículo, pero se han escrito artículos dedicados sobre este tema. Entonces es muy difícil crear reglas que después hay que aplicar, ¿no? Piensa que estamos hablando de todo el mundo, no de un solo país, ¿no? Entonces, esta tesitura que tenían los intermediarios de Internet diciendo yo no modero, no toco nada, tengo libertad de hacer lo que quiera, empezó a resquebrajarse por esto que se empiezan a cuestionar las tecnológicas,
el poder que tienen, crecieron mucho. Algunos dicen, bueno, pero esto era al principio, en el 90, cuando recién empezaban, ahora son unas empresas poderosísimas. ¿Cómo vamos a permitir que sigan teniendo tanta inmunidad? Y bueno, y ahora se empezó a plantear este conflicto con el presidente de Estados Unidos, que empezó a hacer algunos tweets bastante fuertes. Por ejemplo, hay todo un debate acerca de votar en las próximas elecciones vía correo, y bueno, está diciendo que puede haber fraude con el voto por correo, y obviamente todo esto tiene un costado político importante, y cuando Trump publicó el 26 de mayo este tweet donde decía que hay fraude con la votación por correo, que obviamente hay más votos demócrata por correo que republicano, y sobre todo se refiere a California, que es un partido tradicionalmente demócrata. Twitter le puso una etiqueta abajo diciendo: obtengan más información acerca del voto por correo. Y cuando van ahí, ustedes hacen clic ahí y van a un montón de artículos de periódicos importantes como New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, donde les dicen los hechos reales, digamos, es una especie de chequeado.com, pero versión de allá. Y esto genera un gran problema porque, digamos, Twitter estaba opinando al lado del tweet del presidente, ¿no? Era la primera vez que tomaba partido diciendo, bueno, ojo acá, que esto no es tan claro, ¿no? Cuando mataron a George Floyd y se armaron saqueos y se armó todo un disturbio, el presidente publicó este tweet, y bueno, ahí lo que decía Trump era que habló con el gobernador y que le dijo que le podía mandar a la Guardia Nacional y que cualquier dificultad iba a asumir control, y cuando empezaron los saqueos empiezan los disparos también. Y digamos que Twitter entendió eso como un contenido que glorificaba la violencia o que incitaba a la violencia, y le puso una tapa que uno tenía que hacer clic para poder verlo. Entonces, obviamente, esta moderación empezó a tomar partido, y detrás de esto hay un artículo en Washington Post que explica que Twitter tardó 2 años en llegar a esto, 2 años internos discutiendo esto. No es que de un día para el otro lo decidieron, porque el dueño de Twitter, Jack Dorsey, se negaba terminantemente a hacer esto. Y el otro extremo es Facebook, que directamente permite cualquier tipo de contenidos, y como detrás tenemos el tema de las elecciones y todo el problema que hubo en las elecciones anteriores, todo este tema se empezó a politizar, y a raíz de estos controles que se impusieron sobre los Twitters de Trump, digamos, Trump sacó lo que es un executive order, donde lo que dice es que toda esta interpretación jurisprudencial de la sección 230 la vamos a revisar, ¿no? Entonces el Ministerio de Justicia hizo una especie de seminario donde analizaron todos los puntos débiles de la sección 230, y entre otras cosas, eso está publicado en internet, a quien le interese se lo puedo mandar. Dijeron, bueno, la verdad que hay un montón de situaciones donde esta inmunidad no nos cierra, y listan, por ejemplo, ayudar al terrorismo, ¿no? Entonces, obviamente que ni Twitter, ni Facebook, ni Google ayudan al terrorismo. La gente crea un grupo que le pone cualquier nombre y se juntan terroristas ahí y arman un ataque, pero digamos, utilizan la plataforma, y esas plataformas son cerradas, son privadas. Entonces, digamos que empezar a monopolizar eso es complejo. Todo el tema de abuso de menores ya se puso en una reforma especial. El tema de cyberstalking, está lleno de sitios de cyberstalking que se usan para estoquear o para atacar y para producir violencia de género digital, y están viendo revisarla para que no tengan inmunidad. Después, todo lo que sea que tengan conocimiento de alguna forma, ¿no? Existen un montón de red flags o situaciones donde yo digo, bueno, la verdad que usted tiene conocimiento porque le avisé, le mandé una nota, o porque ya esto se hizo público. Pongo, por ejemplo, cuando apareció todo el tema de revenge porn, aparecieron un montón de grupos que compartían datos de revenge porn en Facebook. Entonces lo que hizo Facebook es crear un hash de las imágenes que uno denunciaba, y automáticamente las identificaba y cerraba esos grupos con ese hash, ¿no? Entonces, son esos recursos tecnológicos para borrar esto. Y esto lo que provocó fue que se empezaron a crear situaciones donde es obvio que hay que crear excepciones, pero obviamente Trump por un decreto no las puede crear, pero acá está creando una especie de da instrucciones a 3 agencias del gobierno que tienen que empezar a pensar un informe para pensar en reformar la sección 230 y crear excepciones, ¿no? Y esto está dando vueltas ahí, y digamos que algo va a pasar, porque un poco lo que les mostraba acá en esta situación, que son situaciones claras donde hay casos donde se discute reformar, y empiezan a decir, bueno, si vos editorializás contenido o me pones una etiqueta diciendo estoy incitando a la violencia, o los facts no son correctos, ya estás tomando parte,
y de alguna forma no sos tan intermediario agnóstico que no tiene nada que ver. Y todo esto a los gigantes de Internet les molesta mucho porque de alguna forma lo que provoca es revisar una norma que ya tiene 20 años casi o más, y que de alguna forma permitió el crecimiento libre, sin demandas de intermediarios de Internet. Y la gran pregunta es, bueno, a ver, los Google, los Facebook, los Amazon se pueden bancar estas normas porque tienen un ejército de moderadores y un ejército de abogados. ¿Qué pasa con los nuevos startups que aparecen y que van a tener que competir con esas mismas reglas, ¿no? Y que no van a tener esa inmunidad de la cual gozaron los anteriores. Todo esto plantea un problema que es, estamos viendo qué pasa y estamos reevaluando esta digamos, inmunidad que hasta ahora tuvieron los intermediarios de Internet, ¿no? Esto es un poco el panorama. Si quieren ahora charlamos, discutimos, aguardo comentarios, preguntas. No se te oye. Ahí está. Pablo, muchísimas gracias. La verdad que una conferencia espléndida. Diste todos los casos norteamericanos y nos ilustraste un montón sobre un tema que la verdad es muy, pero muy preocupante para nosotros y por supuesto para todo el mundo. Realmente excelente. Acá tengo a alguien que ha pedido la palabra, que es Alfredo Vítolo, en primer lugar. No, yo pedí. ¿Julio? Sí. No te vi, perdón. Julio Rivera, Alfredo Vítolo, y después seguimos. Dejalo a Julio nomás, tranquilo. Gracias, Alfredo. Ahora, Pablo, bueno, ante todo, felicitaciones, excelente la presentación. No me acordaba de esa anécdota que contaste al principio, lo voy a omitir. Y saludos a tu mamá, que hace mucho que no la vemos y siempre tenemos un gran afecto. Dos preguntas tengo para hacerte. ¿Podés resumir en poquitas palabras cuál es la situación de la responsabilidad de los intermediarios de Internet en Argentina, al margen de la jurisprudencia de la Corte, si hay algunos fallos contradictorios con los de la Corte de Tribunales Inferiores? Y segundo, ¿puede incidir en algo en este tema la calificación de los servicios de Internet como servicio público? Ok. Respecto a la última, no sé, la verdad no sé, habría que preguntarle a una administrativista si la responsabilidad civil cambia por ser servicio público. Creo que no, pero no sé, la verdad desconozco. Respecto a la primera, fue así. En el 2004 ya, creo, sí, más o menos esa fecha, empezaron a aparecer demandas de modelos contra los intermediarios de Internet, Yahoo y Google, y después Bing de Microsoft, porque había gente que usaba las fotos o datos de modelos como meta tags para traerlos, usaba su nombre para llevarlos a páginas pornográficas, ¿no? Entonces, como los nombres de los modelos son muy conocidas, la gente tipeaba y terminaba en estas páginas de contenido, y aún son autorizados de su imagen. Entonces, se presentaron cautelares, un montón de cautelares, que se empezaron a hacer lugar, y después vino el debate por la responsabilidad civil por daños, y bueno, algunos tribunales dijeron responsabilidad subjetiva, otros objetiva, y llegó a la Corte. Beltrán Rodríguez fue el caso que llegó a la Corte, venía de la Sala A con voto de Picasso, donde lo que se discutía era el uso de imágenes sin permiso, y lo que hace el juez Picasso es aplicar el derecho a la imagen, que era uso de imagen sin permiso, y él lee la ley, dice no hay ninguna excepción, porque el derecho a imagen no tiene excepción, tiene excepción para eventos públicos, creo, y otras excepciones más. Bueno, ahora es más complejo porque entiendo que quedó el derecho a la imagen de la ley 1123 vigente y el del Código Civil. Son dos. Dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo, es parecido, y quedaron superpuestos, porque no fue derogado. Es otro lío interpretativo. Y entonces, cuando llega a la Corte dice, no hay obligación de monitorear en tiempo real esto, por lo cual no son responsables por no monitorear. Y ya es responsabilidad subjetiva, pero cuando lo notifican, tienen que darlo de baja en ciertas condiciones, que enumeró, que eligió un listado que es muy discutible, lo que está ahí. Habla de fotomontajes, de injurias, contenidos que son claramente injuriosos, pero no siempre es fácil determinarlo, etc. Y el resto tiene que ir a tribunales, digamos, y obtener una sentencia judicial de remoción, ¿no? Pero la responsabilidad civil es subjetiva. Lo que pasa es que después hay un montón de fallos que dicen que es objetiva y no le hacen caso a la Corte. La nueva composición de la Corte lo reiteró en Gimbutas. Lo que yo veo es que los fallos que están saliendo en realidad
son más condenas por incumplimiento de la orden de remover contenido, porque Google no los remueve, incumple la medida cautelar, y entonces lo condenan no por que sea un tema tecnológico, sino porque no cumplió con la cautelar de remover el contenido. O sea, es incumplimiento de una medida cautelar, que es un tema procesal, daños por no cumplir con una medida procesal, ¿no? Entonces, pero ese es el panorama un poco. La tendencia es a que haya responsabilidad civil subjetiva y que no es inmunidad, es otra cosa, ¿no? Y una vez que te notifico tenés conocimiento y ahí tenés que darlo de baja, ¿no? Que no es lo mismo que la inmunidad absoluta que tienen en Estados Unidos. No sé si queda claro. Muchas gracias, Pablo. Y después está todo el tema de la responsabilidad civil preventiva, porque el voto de Belén Rodríguez habla de responsabilidad civil preventiva, y hay muchas acciones preventivas para prevenir el daño, porque el contenido falso o injurioso, y etcétera, genera daño porque se viraliza, ¿no? Pero tanto en Belén Rodríguez como en Gimbutas no fueron votos unánimes. No. Hay una disidencia de Ricardo Lorenzetti, importante. Claro. Sí, pero algunos agarran esa disidencia y plantean acciones preventivas en la justicia. El problema es que está también el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque después aparece el derecho al olvido, que es otra cosa distinta, pero el problema de los contenidos es que está la libertad de expresión, hay que ver si es una celebrity, una figura pública, un funcionario público, una persona privada, hay miles de variantes, ¿no? Es muy difícil dar respuestas abstractas y genéricas. O sea, hay que ver el caso concreto. Mientras más concreto sea ese caso, más fácil es discernir. Bueno, Alfredo Vito lo había pedido la palabra. Gracias, Graciela. Pablo, la verdad, buenísima la presentación, muy interesante y muy preocupante también. Yo tengo dos preguntas, una más de chusma y la otra de fondo. La de chusmerío es cómo termina el caso según esta jurisprudencia, cómo ves vos que termina el caso de la ladrona de la nación en esta lógica de metadatos. Y la pregunta de fondo es, hace 200 años la tenencia de imprentas estaba sujeta a autorización estatal, casualmente por los impactos que tenía la difusión de la información. A la larga funcionó la lógica de la libertad de expresión y de la libertad absoluta de imprimir lo que uno quisiera. ¿Cómo ves vos la evolución de esta lógica en la dinámica del sistema? ¿La ves parecida, la ves diferente? Especialmente por lo que dijiste al final, ¿no? Sobre el tema de la libertad de expresión y el chilling effect que puede llevar a esto a no publicar o a no querer publicar o al sacar cosas que afectan el discurso público. Y cómo esto en el mediano y largo plazo. Claro, bueno, a ver, Estados Unidos hasta hace poco era un safe harbor de publicación de cosas. Entonces, porque Internet es global, entonces, aunque vos la quieras regular localmente, siempre te puedes ir a un sitio web localizado en algún lugar y publicar. Te pongo el mejor ejemplo, y esto Julio Rivera debe acordarse porque creo que lo comentamos, cuando salió el fallo Mitterrand, cuando muere Mitterrand de cáncer, él fue elegido teniendo cáncer y le mintió al pueblo francés. Su médico, que era Gougler, publicó un libro donde contaba todo, violando el secreto médico, ¿no? Porque él le daba medicamentos para que pudiera estar en la elección, etc. Entonces, Mitterrand, le había mentido al pueblo francés y había sido elegido con cáncer, se lo ocultó, y hay un debate público de si un presidente enfermo puede gobernar, y bueno, y él se lo ocultó. El libro fue secuestrado por los parientes y toda la familia de Mitterrand, invocando la privacidad familiar, por el Tribunal de Gran Instancia de París, dictó una cautelar, secuestraron, se sacó de todas las librerías, tengo una fotocopia si a uno le interesa, y desapareció de Francia, pero un señor lo escaneó y lo subió al MIT, a un servidor del MIT, y contra eso no podía hacer nada, porque si vos ibas con un exequatur del fallo francés a sacarlo a Estados Unidos, no lo puedes sacar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos una figura pública tiene que bancarse, la crítica pública, y eso no pasaba el orden público de la primera enmienda de Estados Unidos. Entonces, lo de imprentas y regular las imprentas es imposible en el mundo actual, donde con $10 sacas un nombre de dominio, un hosting, un sitio web, y lo hosteas en cualquier lugar. Entonces, es casi imposible. La información es como el agua, ¿no? Digamos, de algún lado te llega. Si el vecino tiene pérdida, te apagás acá, pero te entra por acá. Es casi imposible frenarlo hoy en día la información. Y está bien que así sea. El único problema es cuando esa información es falsa y te perjudica, y cómo tenés remedios jurídicos para hacerlo. Es casi imposible
hoy en día es muy costoso. Si vos sacás un hosting de un nombre de dominio en la India, lo hosteás en otro país en África, andá a ir con una medida cautelar, traducirlo al idioma que sea, contratar a WhatsApp para sacarlo. Es casi imposible. Lo podés bloquear por los buscadores, pero aparece por otro lado. Es muy difícil. Entonces, regular las imprentas es imposible, pero bueno, la ventaja es que tenemos mucha información hoy en día, ¿no? Es el lado bueno. Toda tecnología tiene un costado bueno y un costado malo, ¿no? El costado bueno es, tenemos información de todo. El costado malo es, se producen daños, y daños muy graves. Pongo como ejemplo el tema de las imágenes íntimas en Internet, ¿no? Que eso, con la tecnología que hay hoy en día, o sea, con el pasado eso no podría haber pasado. Sin embargo, hoy en día los exnovios cortan y difunden imágenes privadas por Internet y perjudican a gente, y generalmente estar ligado a la violencia de género digital, y por ejemplo, hicimos un seminario en San Andrés en el 2017, una chica que fue víctima contaba que lo sacaba de aquí, aparecía allá, lo sacaba de acá y aparecía allá, y era como jugar al gato y al ratón. Entonces, quien quiere producir daño puede producirlo muy fácilmente, ¿no? Entonces, es complicado regular las imprentas para que publiquen las ideas libertarias y que nos hagan bien a todos, pero al mismo tiempo que no provoquen daño, ¿no? Y no sé cuál es la otra pregunta. Creo que están las La dos otra era contestadas. cómo termina el caso del buscador que publica la noticia de Cristina Fernández claramente con un montaje. Bueno, pero ahí fue un tercero que modificó la página de Wikipedia. Wikipedia es una página de libre modificación y es como una enciclopedia de libre acceso por todos. Yo he escrito cosas en Wikipedia, porque ustedes pueden entrar y modificar. Lo que hay que hacer cuando pasa eso es cerrar la página respectiva de Wikipedia para que no la vandalicen, que es el término que se usa para decir cuando alguien pone cosas incorrectas. Pero Wikipedia es como una especie de acervo universal de conocimiento que vale muchísimo. Hay páginas muy bien editadas dentro de Wikipedia y hay páginas bastante pobres. Entonces alguien que sabía que Google tomaba de ahí, modificó eso. Lo que hay que ver es quién es la persona que modificó esa... Y en Wikipedia te queda todo con dirección IP, y es público. Vas a Wikipedia, te fijas qué hora, minuto y segundo se modificó eso, y llegás a la persona. Pero después cuando llegues a esa persona te preguntás, bueno, un funcionario público, ¿tengo derecho a criticarlo? Sí. ¿Tengo derecho a decirle lo que le dijo a ese funcionario público? Sí, la gente tiene derecho a criticar a los funcionarios. Y nosotros, si no podemos decirle eso a los funcionarios, ¿qué nos queda? ¿No? Entonces, es libre crítica a los funcionarios. Después podrás ver si es infundado y si es una calumnia o una injuria, pero después del caso Kimmel y la reforma de calumnias e injurias, afortunadamente creo que tenemos libertad de expresión para criticar a quienes nos gobiernan. Si no fuera así, estaríamos muy mal. Entonces, hay un tema de fondo que es la crítica a funcionarios públicos. Una cosa es calumniar a alguien de forma precisa, asertiva, diciendo con fecha tanto del tanto, cometió un delito y robó 100 pesos y lo sacó de la caja chica, y otra cosa es una crítica genérica, donde la gente, lamentablemente, no le podéis pedir a todos que se expresen adecuadamente para criticar a los funcionarios, y la gente lo hace como mejor puede. La mayoría de la gente dice lo que pusieron ahí. Otros serán más elegantes y más educados y harán otro tipo de crítica, pero es legítimo criticar a los que nos gobiernan. Si nos quitan eso, ¿qué nos queda, no? Laura Monti, la doctora Laura Monti quiere hacer una pregunta, y Federico Adati también. Gracias. Laura. Gracias, doctora. Gracias, doctor Palazzi. Me encantó. Le quería hacer una pregunta, pero creo que con lo que dijo recién ya la contestó. Estas cautelares o lo que fuere para remover contenidos de la web son entonces medio una victoria pírrica, ¿no? Porque el contenido que se saca se puede volver a ingresar casi de inmediato. Cuando debatían el caso Rodríguez, creí escuchar algo así en la corte y en el expediente. Sí, hay que ver cada caso concreto. Si alguien quiere hacer daño, lo va a hacer, ¿no? Y puede tomar los recaudos tecnológicos para producir daño de cualquier forma. Pero bueno, yo creo que a largo plazo vamos a tratar de lograr mecanismos internacionales. El problema es que Estados Unidos, por ejemplo, no aprueba ningún tratado internacional, y sus leyes federales están por encima de los tratados. Entonces, Estados Unidos está lleno de fallos donde uno tiene el fallo acá y cuando quiere ejecutar allá no lo puede ejecutar. En mi experiencia judicial, doctora Monti, cada vez que hemos dictado una medida de remover contenidos, se han removido los contenidos.
Sí. Salvo que hubiera sido imposible porque no hubiera estado determinado con quién nos había subido o qué, pero ha habido, diría, un 99% de cumplimiento y no han vuelto a reaparecer. Es decir, las medidas, en la medida en que fueron bien dictadas, siempre se han cumplido. Claro. A lo mejor por el temor de que les caiga la medida de nuevo, porque según me habían explicado en ese momento, técnicamente uno remueve un contenido y a los 2 minutos se vuelve a incorporar por otra persona, creo que lo que decía también el doctor Palazzi. Por ahí la gente se abstiene, habida cuenta que hay una cautelar por si acaso. Sí, también se puede bloquear el contenido a través de un buscador o a través de una plataforma más grande que evita que se suba a esa plataforma, ¿no? Claro, gracias. Bueno, Federico Adati. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, doctor Palazzi, bueno, un gusto escuchar su exposición, la verdad que brillante. Tengo una consulta, o más que nada pedirle su punto de vista con relación a la aplicación del derecho al consumo, ¿no? Particularmente con las plataformas digitales, que entiendo que se diferencian en cierto punto con los buscadores o con los casos de lo que son Google y Yahoo, ¿no? ¿Qué es lo que usted piensa con relación a la aplicación del derecho al consumo, ya que tiene un matiz diferente de responsabilidad, que implica una responsabilidad objetiva, y últimamente se han estado presentando en tribunales, muchos han hecho hincapié en la aplicación de esto, del derecho al consumo para reclamar sobre daños y todas estas cuestiones que se suscitan en el ámbito informático? Muy buena pregunta, porque por ahora el derecho del consumidor es como el talón de Aquiles de los intermediarios de Internet, porque digamos que la parte de derecho de autor, estoy siendo muy general, ¿no? Pero la parte de derecho de autor y propiedad intelectual le notifican, lo tienen que dar de baja y no son responsables, la parte de derechos personalísimos hacen acciones, están de baja, etcétera, pero con responsabilidad por el consumidor han tratado de alguna forma de lograr esa extensión y todavía no lo han logrado. Está Claps contra Mercado Libre, que era un señor que fue detenido cuando entraba a un recital porque había comprado entradas robadas, él no sabía que eran robadas, se metieron al Mercado Libre porque alguien robó el talonario de entradas y se reportaron como robadas y a cada persona que entraba con eso lo detenía. Entonces él, cuando lo detuvieron por esa cosa, digamos, que le vendieron que era robada, y pasó un mal momento y hizo juicio a Mercado Libre por haberle vendido eso. Obviamente Mercado Libre no se lo vendió, Mercado Libre hostea una plataforma, digamos, hostea vendedores, y un vendedor se lo vendió, ¿no? Entonces hizo extensiva la responsabilidad a Mercado Libre, y después hay 2 casos de automotores de la Cámara Comercial, uno creo que se llama Costen, contra de autos, me parece, o contra Mercado Libre, que es la venta de un auto donde ahí era un aviso clasificado que lo vendía el tercero, y dicen que no es responsable, porque tendría que haberse fijado siendo un bien registrable, y un poco dicen que hay negligencia ¿no? Digamos, digamos, del comprador, de no haber sido lo suficientemente cauto para verificar que era un auto, digamos, que era un bien registrable y que tenía que haber ido más allá, ¿no? Y que no hay relación de causalidad. Y entonces está todo el debate, porque vos bien dijiste, algunos sostienen que el consumidor es responsabilidad objetiva. Falla el producto, automáticamente más responsable. La pregunta es, ¿lo vendió Mercado Libre, lo vendió LX, lo vendió eBay, o lo vende un tercero y yo me comunico en la plataforma, ¿no? Entonces, ahí tenés, porque aparte, pensá, por ejemplo, en este momento hay un caso en la justicia por un homicidio, porque un señor vendió un televisor por Mercado Libre, vinieron los señores, vino al televisor diciendo, vengo mañana y me lo llevo. Bueno, fueron al día siguiente, se quisieron llevar el televisor, se resistió y mataron a la esposa. Entonces, la demanda es contra Mercado Libre porque en el hecho de la venta del coso murió la esposa de un tiro, cuando intentaron asaltar una casa. ¿Es responsable Mercado Libre por eso? ¿No? Entramos en la teoría de las causalidades, sí. ¿no? Que cuando estudiamos civil, ¿sí? uno, ¿no? Bueno, veíamos todo eso. Y hay inseguridad, vos podés vender un aparato, está lleno de gente que se tienta y compra un iPhone 11, 12, 13 o una PlayStation 4 a un precio muy barato, muy barato. Manda la plata, nunca le llega, se quejan, le van a defensar los consumidores y dicen, van contra Mercado Libre, OLX, Alamable, etcétera, diciendo, mirá, pagué y no. Bueno, ¿vos no te diste cuenta que nadie te regala nada y que si el iPhone sale 1000, ¿por qué alguien te lo va a vender a 100? Entonces, la gente lamentablemente es descuidada y paga, no se fija dónde paga, y hay muchas estafas también, te mandan un link falso a una cuenta falsa, y bueno, entonces esto genera que haya muchos reclamos por la defensa del consumidor, que como vos dijiste,
tiene esta responsabilidad cuasi automática, y el debate es el intermediario de Internet. ¿Vendió el producto o es simplemente una plataforma donde se compra? Porque pensá que se compran miles de productos y el intermediario no tiene forma de discernir qué está pasando. Hay una bandita que en plataformas de Internet paga con dólares falsos. Compra productos Apple, que son de alto valor adquisitivo, te encuentra en un bar y paga con dólares falsos. Y entonces la gente después se da cuenta que le dieron dólares falsos. ¿Es responsable el intermediario por una operación que ocurre en un bar y del cual no tiene acceso? ¿No? Entonces, bueno, sí, me das una garantía porque me paguen con dólares falsos, y yo soy la plataforma, ponele, y digo, mirá, tratá de recibir pagos por transferencia, usá un escrow, un depósito, para que no te den, pero entonces está todo este problema de que hasta dónde estiramos la responsabilidad, ¿no? Pero bueno. Claro, una última cosita, cuando el pago se realiza por ejemplo, Mercado Libre, cuando uno compra, pone la tarjeta de crédito, y ahí Mercado Libre tiene una comisión, saca una comisión de eso. Entonces, ¿hasta qué punto tampoco en ciertas operaciones no es responsable? Claro, justamente el segundo fallo que comenté, de Communications Decency Act, que era el de Drush Report, Blumenthal contra American Online. American Online le pagaba y ganaba plata a Drush para que escriba su blog. Entonces la defensa fue, te están pagando, con lo cual te estás enriqueciendo. Y los tribunales dijeron, pero aunque se está enriqueciendo, no tiene nada que ver. El tercero es un intermediario que permite contenido subido por terceros, pague o no, y no tiene nada que ver. Es un tema de permitir estos contenidos. En consumidor entras en otra dialéctica porque no es un tema de expresión, sino un tema de productos. Pero de vuelta es, qué sé yo, ¿no? Podemos debatir el tema del consumidor un montón, y hasta cuándo queremos socializar o no la responsabilidad civil de los intermediarios, ¿no? En este momento, Pablo, ¿en este momento hay en la Corte algún tema para definir sobre la responsabilidad de las plataformas digitales? No que yo sepa. ¿No? ¿Y el de Nike? El de Nike creo que se arregló. El de Nike contra Mercado Libre. Que era... no, fue la Corte, sí. Bueno, bueno, ese está en la Corte, pero es así, pero es distinto. Ahí es el tema de Nike contra Mercado Libre. Nike se quejaba que había productos falsificados en Mercado Libre, y que que Mercado Libre no actuó en consecuencia. Le habían mandado varias notas y daban de baja los productos falsificados uno a uno. Y acá entramos en un tema que es así. Los intermediarios dicen, les cuento ambas caras, digamos. Los intermediarios de Internet dicen, vos avisame cuando haya un producto falsificado, indicame el aviso y yo lo doy de baja. Los titulares de propiedad intelectual dicen, no, yo no te voy a limpiar tu cocina a vos, si no yo trabajo para vos. Vos da de baja a todos los que sean falsos. El intermediario dice, ¿cómo se dice falso? Porque una zapatilla sale 3.000 pesos. Bueno, fíjate, esta zapatilla estaba a 1.000 pesos y dice nueva. Algo raro hay. Bueno, pero yo no puedo saber, digamos, a priori, si es una zapatilla usada, nueva. ¿Cómo hago para determinar? Porque aparte la gente vende cosas usadas. Entonces, esa pelea generó que nadie contra Mercado Libre le digan, bueno, pasame el listado de los usuarios. Mercado Libre dijo, no, yo no te puedo pasar el listado de los usuarios porque está la ley de protección de datos. El fallo tuvo miles de incidencias, y una de las cosas que decía era, bueno, pero vos publicás Nike como keyword, entonces cada vez que la gente busca Nike de alguna forma llevás. Bueno, y terminaron discutiendo y terminaron siendo condenados por la venta de productos falsificados. Estaba todo el debate hasta dónde llegaba. En la jurisprudencia de Estados Unidos no sirve porque es distinto, tienen otro criterio ellos, y la de la Unión Europea también, pero hay red flags, y bueno, y el gran debate es el intermediario que vende productos falsificados, ¿sabe o no? O sea, la camiseta de fútbol original tiene un precio, y si alguien vende 100 camisetas de fútbol original de Boca a un precio irrisorio, algo raro hay. Pero entonces, ¿cómo hago para monitorear mi plataforma? Y hay cosas que son obvias y cosas que no. ¿Y cuál es el límite, no? Entonces, cada uno tiene un poquito de razón, ¿no? El intermediario tiene razón, por ejemplo, en el caso que se debatió en Estados Unidos por contenidos falsificados, eBay contra Tiffany. Una de las cosas que se quejaba Tiffany era, mirá, está lleno de productos falsificados, yo tengo un call center de gente que está todos los días monitoreando tu plataforma y dando de baja productos falsificados. Yo gasto un montón de plata, y dice, bueno, pero si no lo tengo que hacer yo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Son tus productos, siempre es tu plataforma. Entonces, ¿quién asume el costo de limpiar la web de todas las cosas sucias que hay, falsas, ¿no? ¿Entendés? Entonces, ¿qué tiene que decir la legislación? ¿De qué lado tiene que estar la legislación? Quizás sí, la responsabilidad vendría dada si pudo usar filtros, y los filtros existían y no los usó.
Sí, sí, pero puede haber filtros. El filtro no es 100% perfecto, va a filtrar de más o va a filtrar bueno, hoy en día cada vez están mejores los filtros funcionando y son casi todo en Facebook y Google funciona con filtros automatizados, ¿no? Que cometen errores a veces, pero en general funcionan bastante bien porque van aprendiendo de las correcciones humanas con inteligencia artificial. Creo que Pablo quería hacer una pregunta. Sí. Hola, Pablo. Pablo, Sí. perdón, no te vi en... ¿Cómo anda? acá está. Pablo, Sí. ¿cómo estás? Pablo Manili te quiere hacer una pregunta. Ah, se referían a mí. Bueno, Sí, perdón que no también. perdón que no estoy con video, pero me pasa lo mismo que a Daniel Vítolo, tengo escasa conexión. Pablo, bueno, felicitaciones por la charla, realmente. Te puedo hacer una pregunta un poco pedestre. ¿Qué estudio patrocina Mercado Libre? Un montón. En estos temas, sobre todo, digo. No sabría decirte, usan, ahora no me acuerdo, pero te puedo averiguar, hay un montón. Pero usan bastantes, no usan uno solo, porque tienen litigios en todas las provincias, así que usan corresponsales en todas las provincias también. ¿Y acá en Capital no sabés? No, no, pero son muchos, Bueno, no es uno solo, son varios. ok, gracias. Perdón por la pregunta pedestre y No, mala pensé que vida. me ibas a preguntar el caso que tuvimos en común. Sí, ¿te acordás? Sí, con Pablo tuvimos un caso que en OLX, cuando había avisos para adultos, que luego con un decreto que sacó Cristina se sacaron las publicidades para adultos y los avisos para adultos, había un matrimonio al cual le habían hecho un aviso falso sexual y recibían todo tipo de llamados obscenos, y bueno, y hicieron una investigación y nunca descubrieron quién era, pero había una dirección IP de alguien que los quería perjudicar, y bueno, creo que no terminó en nada, pero yo iba por el X y Pablo iba por el matrimonio que recibía todo tipo de pedidos. Sí, pobre gente, me acuerdo del tema, hicimos la mediación y después, bueno, decidieron no accionar porque mágicamente se eliminaron todas esas páginas que había, ¿no? Sí. Así que gracias, Pablo, hasta luego. Pablo de Rosa quiere hacer la última pregunta. Sí. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Hola, Pablo. Saludos de acá de Mendoza. La pregunta es que si debería legislarse, ¿cómo ves el futuro, no? Si debería legislarse específicamente la responsabilidad civil de los intermediarios de Internet o bastaría regirse por el régimen general del Código Civil y Comercial Buena de pregunta. Argentina. No tengo la respuesta, pero yo cuando leo Belén Rodríguez y Giputas, pienso también en Campillay, por ejemplo, ¿no? O sea, una doctrina constitucional que de alguna forma busca acomodar los intereses de todos, y que por ahora funciona. Y Campillay no se legisló nunca. Campillay podría pasar una ley, ¿no? Digamos, una ley que diga lo mismo que Campillay. O la Real Malicia, por ejemplo, no está en una ley, pero podrías codificar Campillay, codificar los casos de la Real Malicia. Lo bueno de codificarlo es que te da cierta certeza. Lo malo de codificarlo es que está todo tan cambiante que no sé, no sé si es mejor que los tribunales manejen los intereses que hay en juego y terminen decidiendo. Nosotros no somos un país como lo donde se crea derecho a través de los tribunales, pero sí se crea en el fondo derecho, porque los jueces que tienen que resolver los primeros casos terminan creando una regla, ¿no? Que se aplique y la Corte lo termina convalidando. La verdad que no sé qué responderte. Perdón. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, y creo que en el chat no figura. Guillermo Ragazzi, perdón, no te había visto. No, tengo un problema. Bueno, ante todo, muy buenas tardes y felicitaciones, doctor Palazzi, excelente la presentación. No, tengo un problema con con mi chat, no puedo enviar mensajitos de chat, así que tengo que hacer señas. No, simplemente es una cuestión quizás mediática, pero que sí lo hemos leído en los diarios, que es el caso de esta señorita Natalia De Negri, que creo que le inició, no sé si una acción a Google, para retirar toda la información que se tenía de ella antigua. Natalia De Negri, quizás lo recordarán ustedes, una señorita que estuvo vinculado con lo que se llamó en su momento el caso Coppola. Creo que también fue imputada, no sé si incluso llegó a ser detenida. Bueno, todo ese caso tuvo otra derivación, ella se mudó a Miami, aparentemente es una exitosa empresaria, y bueno, creo que le inició una acción a Google y efectivamente tuvo éxito y
de retirar toda esa información y contenidos que se tenían de ella sobre bueno, años anteriores. Yo no sé cómo está ahora esa situación, qué es lo que ha pasado, si ha sido apelado esa decisión de la Cámara. Yo no sé, el fallo de Cámara salió hace un mes más o menos. Sí. Todavía no lo leí, lo tengo en la pila larga de cosas para leer, pero leí comentarios periodísticos. Pero, a ver, bienvenido al derecho al olvido. Yo creo que tiene que existir un derecho al olvido en circunstancias muy excepcionales. No esperaba que fuera este el primer caso, porque tuvo tanta publicidad, como vos dijiste, estuvo vinculado a un caso penal, nada menos que a Coppel y Maradona. O sea, estás hablando de las celebridades de Argentina, y encima ella tiene una página en Wikipedia, una entrada. Tengo entendido que no fue absoluto el derecho al olvido, le dieron nada más respecto a unos videos, me parece, pero tengo que leerlo acaso para opinar mejor. Va a ir a la Corte seguro, y de vuelta, no sé si es el mejor caso para el derecho al olvido, pero tampoco fue Costeja el de la Unión Europea el mejor caso, ¿no? Porque cuando la Audiencia Nacional mandó tenía como 200 casos, y había 100 casos mejores que ese, y terminó eligiendo ese que no era el mejor caso, por muchas razones. Entonces, no sé, tendría que leerlo para terminar de opinar. Así que no... No, bueno, esperemos quizás si llega a la Corte el fallo de la Corte. Sí. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el día 21 de septiembre nuevamente, y cuídense mucho. Y muchísimas gracias, Pablo, por la brillante exposición. Te debemos los aplausos. Gracias. Hasta la próxima, estimados amigos. Gracias. Gracias a todos.